Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Introducción. ¿Es la Biblia la verdad? No estoy preguntando si hay algo de verdad en ella, por ejemplo, como la hay en Moby Dick, o en la República de Platón, o en El Señor de los Anillos. Algunos aspectos de la verdad se pueden encontrar prácticamente en todas partes. Lo que pregunto es lo siguiente: ¿es la Biblia completamente cierta? Todo lo que hay en ella. ¿Es tan digna de confianza en todo lo que enseña que puede funcionar como la prueba de todas las demás pretensiones acerca de la verdad? Este libro trata de cómo la Biblia da una muy buena base para llegar a la respuesta afirmativa. La Biblia es completamente la verdad. Detrás de cada libro hay una historia. Y esto se aplica aquí también. Esta introducción no es esa historia, mi historia se tratará en el capítulo 1. Sin embargo, creo que va a ser útil señalar de inmediato por qué en este libro pongo tanto énfasis en la gloria. Mis 7 décadas de experiencia con la Biblia no han sido principalmente una batalla que he enfrentado. Han sido una bendición que he recibido, específicamente por su belleza, que es su gloria. Me he parado enfrente de esta ventana todos estos años, no para protegerla de ser rota, o porque el propietario de la cabaña me dijera que lo hiciera, sino a causa de la gloria de los Alpes al otro lado de la ventana. Soy un cautivo de la gloria de Dios revelada y en las Escrituras. Hay razones más profundas que mi experiencia para centrarse en la gloria de Dios, pero no puedo negar lo que he visto y el poder que esa gloria ha tenido. Mucho más importante que la experiencia de un ser humano es la realidad misma. La gloria de Dios es el fundamento de la fe. Es un fundamento sólido. Es objetivo y está fuera de nosotros mismos. Es el fundamento de la fe en Cristo y en las Escrituras cristianas. La fe no es un paso heroico por la puerta de lo desconocido, es una mirada humilde y gozosa de la gloria manifestada en sí misma o autoautenticada de Dios. Considere los siguientes ejemplos bíblicos de cómo la gloria de Dios se convierte en el fundamento del conocimiento. El cuarto ejemplo es el tema principal de este libro. Los cielos. En primer lugar, ¿cómo se supone que todos los seres humanos saben que Dios existe, que es poderoso y bondadoso, y que debe ser glorificado y se le debe dar gracias? David, el rey de Israel, respondió en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, versículo 1. Sin embargo, hay muchas personas que no ven la gloria de Dios cuando ven los cielos. No obstante, el apóstol Pablo dice que debemos verla y que no tenemos excusa de no hacerlo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:19 al 21. Dios ha mostrado a todos la gloria de su poder, deidad y bondad. Aun si no vemos la gloria de Dios, tenemos la responsabilidad de verla, atesorarla como gloriosa y dar gracias a Dios. No tenemos excusa. El Hijo. En segundo lugar, ¿cómo sabían los primeros seguidores de Jesús que Él era el Mesías, el Hijo del Dios vivo? Uno de esos seguidores respondió, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Pero hubo otros que miraron a Jesús, que vieron sus milagros y oyeron sus palabras, pero no vieron la gloria divina. A estas personas Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido. Juan 14:9. Él les había mostrado lo suficiente. Ellos eran responsables de ver la gloria y de conocerlo. El Evangelio. En tercer lugar, ¿cómo pueden saber las personas que oyen las buenas noticias del Evangelio cristiano que ese Evangelio es de Dios? El apóstol Pablo respondió que dejando que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, es decir, al ver la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:4 y 6. Sin embargo, muchas personas escuchan el Evangelio de la gloria de Cristo y no ven la gloria divina. No ver la gloria divina de Cristo en el Evangelio es reprochable. No es una ceguera inocente, sino un amor culpable a la oscuridad. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, por la dureza de su corazón, Efesios 4:18, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, 2 de Tesalonicenses 2:10. El Evangelio de la gloria de Cristo es suficiente. El oírlo presentado fielmente y completamente nos hace responsables de ver la gloria divina. Las Escrituras. En cuarto lugar, ¿cómo vamos a saber que las Escrituras cristianas son la palabra de Dios?
El argumento de este libro es que la respuesta a esta pregunta es la misma que la de las 3 preguntas anteriores. Es en y a través de las Escrituras que vemos la gloria de Dios. Lo que los apóstoles de Jesús vieron cara a cara, nos lo impartieron a través de sus palabras, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. La gloria que vieron en Cristo, nosotros podemos verla a través de sus palabras. Las palabras humanas de las Escrituras son vistas como divinas, de la misma manera que el ser humano Jesús fue visto como divino. No todos lo vieron. Pero la gloria estaba allí. Y está aquí, en las Escrituras. 3 declaraciones detrás de este libro. Este no es un nuevo enfoque a la cuestión de la verdad de las Escrituras. De hecho, se podría entender este libro como una meditación prolongada sobre 3 frases. Una de esas frases es tomada del Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta 4 dice, ¿cómo sabemos que las Escrituras son la palabra de Dios? Una de las respuestas es, las Escrituras manifiestan en sí mismas que son la palabra de Dios, por el fin que se proponen en el todo, el cual es dar toda la gloria a Dios. Este libro es un esfuerzo por analizar la respuesta con la máxima profundidad. Una segunda frase que dio origen a este libro es de Jonathan Edwards. Edwards se preocupaba mucho por los nativos americanos de Nueva Inglaterra en la década de 1740. Él luchó con la cuestión de cómo podrían tener una fe bien fundada en la verdad del cristianismo si no eran capaces de seguir los complejos argumentos históricos. La condición de los indios Husatunuk y otros, que han manifestado últimamente su deseo de ser instruidos en el cristianismo, es muy triste si no encuentran ninguna evidencia de la verdad del cristianismo, aparte de este camino de la razón histórica, lo suficiente como para inducirlos a dejarlo todo por Cristo. Su respuesta se encuentra en 2 de Corintios 4:4-6, que hemos citado anteriormente. Él lo expresó así: la mente asciende a la verdad del Evangelio mediante un solo paso, que es su gloria divina. A menos que los hombres puedan llegar a una convicción sólida y razonable de la verdad del Evangelio, por las evidencias internas del mismo, en la manera en que se ha hablado, a saber, por una mirada de su gloria, es imposible que los que son analfabetos, y poco familiarizados con la historia, puedan tener una convicción profunda y eficaz de ella. Este libro es un esfuerzo por aplicar la preocupación de Edwards y su razonamiento a la totalidad de las Escrituras. Podemos decir, la mente asciende a la verdad de las Escrituras, mediante un solo paso, que es su gloria divina. La tercera frase en la raíz de este libro es la palabra de Pablo en Romanos 4, Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que, Dios, era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, versículos 20 y 21. Confiando en la palabra de Dios se glorifica a Dios. ¿Por qué es eso cierto? Porque confiar en una persona llama la atención a la confiabilidad de esa persona. Pero esto es cierto solo si se justifica la confianza. La confianza sin fundamento no da honor a la persona en quien se confía. Si usted me confía su dinero cuando usted no me conoce o no tiene ninguna buena razón, basada en mi carácter, para creer que no voy a robarlo, usted no demuestra que yo soy digno de confianza, sino más bien que usted es un tonto. Solo la confianza justificada glorifica a la persona en quien se ha confiado. Lo que significa es que la tarea que me he propuesto en este libro es responder a la pregunta, ¿qué garantía, qué buen fundamento, en las Escrituras cristianas nos proporciona una confianza bien cimentada? ¿Qué fundamento de creencia en las Escrituras como la palabra de Dios, de hecho, honrará a Dios? La gloria del Dios que habla. Otra forma de describir lo que estoy apuntando es distinguir el argumento a favor de nuestra confianza en las Escrituras del argumento que simplemente dice, creemos en las Escrituras porque Dios dice que son su palabra, y debemos creerle a Dios. Mi problema con esta frase no es que sea falsa, sino que es ambigua. Hay falsos profetas que dicen, así dice el Señor. Sin embargo, yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, Jeremías 27:15. Lo que esto implica es que cuando Dios dice, así dice el Señor, estamos obligados a creer, no simplemente porque eso es lo que dice la palabra, sino porque la gloria del que habla y lo que dice es manifiestamente divino. Mi argumento es que la gloria de Dios en y a través de las Escrituras es algo real, objetivo, la realidad que se manifiesta en sí misma o es autoautenticada. La fe cristiana no es un salto en la oscuridad. No es una suposición o una apuesta. Dios no es honrado si Él es elegido por el lanzamiento de una moneda. Un salto a lo desconocido no es un honor a alguien que se ha dado a conocer. Al fin conocemos por vista, no por inferencia. El argumento de este libro es que el escalón final de la verdad de las Escrituras es el escalón de la vista, no el de la inferencia.
El camino que conduce a la vista puede implicar tanto la observación empírica y la conciencia histórica, como el pensamiento racional, véase el capítulo 17. Pero el fin que se persigue no es una inferencia probable del razonamiento histórico, sino una completa seguridad de que hemos visto la gloria de Dios. De este modo, al final de todos los medios humanos, tanto la persona con poca preparación como el erudito más educado vienen a un conocimiento salvador de la verdad de las Escrituras de la misma manera, por una observación de su gloria. Liberador y devastador. Por supuesto, esto es liberador y devastador a la vez. Es liberador porque significa que la dulzura de una confianza en las Escrituras, bien fundamentada y que honra a Dios, no está reservada para los estudiosos, sino que está disponible para todos los que tienen ojos para ver. Es devastador porque ningún ser humano puede ver esta gloria sin la ayuda de Dios mismo. Esto no se debe a que seamos víctimas indefensas de la ceguera, sino porque somos amantes de la ceguera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. No estamos encadenados en una celda oscura deseando ver la luz del sol de la gloria de Dios. Nos gusta la celda, porque el pecado y Satanás nos han engañado para que veamos los cuadros en la pared como si fueran la verdadera gloria y la fuente de mayor placer. Nuestra celda de la prisión de la oscuridad no es la servidumbre de la restricción externa, sino la preferencia interna. Hemos cambiado la gloria de Dios por imágenes, Romanos 1:23. Nosotros las amamos. Esa es nuestra ceguera. Lo que debe suceder es descrito por el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:6. El Dios que creó la luz en el principio debe brillar en nuestra celda oscura para revelarse a sí mismo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La respuesta a nuestra oscuridad es el resplandor de la gloria divina en nuestro corazón por medio de la luz del conocimiento, el conocimiento mediado por las Escrituras inspiradas por Dios. De esto es lo que trata este libro. Esto no quiere decir que no haya nada que podamos hacer en nuestra búsqueda para ver la gloria manifestada en sí misma o autoautenticada de Dios en las Escrituras. Jesús le dio al apóstol Pablo una misión imposible. Él envió a Pablo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Si es esperanzador que el apóstol se mueva hacia el ciego, entonces es esperanzador para el ciego moverse hacia el apóstol. Ciego o con visión, esto es lo que espero que usted haga conmigo en este libro. La gloria peculiar. Así, la carga principal de este libro son las partes 4 y 5, capítulos 8 al 17. En la parte 4, investigo lo que realmente sucede en nuestra experiencia cuando vemos la gloria de Dios en las Escrituras, y trato de mostrar cómo esto autentifica las Escrituras como la palabra de Dios infalible y dadora de vida. En la parte 5, argumento que la forma en que las Escrituras nos convencen es por la revelación de una gloria peculiar. En otras palabras, el poder de las Escrituras para garantizar la confianza bien cimentada no es por una gloria genérica. No, por así decirlo, por un simple resplandor. No por un simple deslumbramiento de la mente ante un acto sobrenatural. Más bien, lo que vemos como ineludiblemente divino es una gloria peculiar. Y en el centro de esta gloria peculiar está la gloria completamente única de Jesucristo. Este es el corazón del libro. La gloria peculiar de Dios, revelada en las Escrituras, es la forma en que su majestad se expresa a través de su mansedumbre. Yo llamo a esto una yuxtaposición paradójica de características aparentemente opuestas. Jonathan Edwards lo llamó una conjunción admirable de diversas excelencias. Este patrón de autorrevelación de Dios es su majestad de león, junto con su mansedumbre semejante a la de un cordero. Dios magnifica su grandeza al hacerse a sí mismo el tesoro supremo de nuestros corazones, incluso con un gran costo para sí mismo, Romanos 8:32, y por lo que nos sirvió en el acto mismo de exaltar su gloria. Este peculiar brillo alumbra a través de toda la Biblia y llega a su resplandor más bello en la persona y obra de Jesucristo, muerto y resucitado por los pecadores. Voy a argumentar que existe en cada ser humano un conocimiento de este Dios, de esta gloria. En cada persona hay una plantilla integrada en forma de esta peculiar comunicación de la gloria de Dios. Cuando Dios nos abre los ojos, 2 de Corintios 4:6, y nos otorga el conocimiento de la verdad, 2 de Timoteo 2:25, a través de las Escrituras, 1 de Samuel 3:21, sabemos que hemos encontrado la realidad última. Por el instrumento de las Escrituras, en manos del Espíritu Santo, Dios remueve la corrosión de la plantilla de su gloria. Milagrosamente, por lo tanto, estamos conformados a la forma peculiar de la gloria de Dios.
Donde antes vimos solamente necedad, ahora vemos la gloria de la majestad en la mansedumbre, y la fortaleza en el sufrimiento, y la riqueza de la gloria de Dios en la profundidad de su entrega, es decir, a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Preguntas preliminares. Antes de dirigir nuestra atención a la cuestión de cómo sabemos que las escrituras cristianas son la palabra de Dios, debemos preguntarnos, ¿de qué escrituras específicas estamos hablando? ¿Estamos hablando de los libros apócrifos que están en la Biblia católico-romana? ¿Qué libros son en realidad parte de la Biblia cristiana? ¿Qué se puede decir de la transmisión de los manuscritos de la Biblia durante 3000 años hasta que la imprenta fue inventada en 1450? ¿Lo que tenemos hoy son las palabras originales que los autores escribieron? Estas son las preguntas que tratamos en la parte 1. Más cerca del núcleo del asunto, pero aún preliminar, está la pregunta, ¿qué es lo que las escrituras afirman sobre sí mismas? Esta pregunta es preliminar porque mi argumento no es que creamos las escrituras porque afirman ser la palabra de Dios. Pero está más cerca del corazón del asunto, debido a que estas afirmaciones son, de hecho, las discusiones esenciales en la estructura del significado gloria-revelación de las escrituras. Por lo tanto, son parte del panorama de la gloria que da una base bien fundamentada para nuestra confianza en que las escrituras son la palabra totalmente cierta e infalible de Dios. Este es el enfoque de la parte 3. No es una obra maestra, sino más bien una ventana. La parte 1 es la historia de mi vida con la Biblia, desde mi infancia hasta la actualidad. Tiene al menos 2 propósitos. Uno de ellos es poner todas las cartas sobre la mesa para que usted sepa exactamente cuál es mi posición mientras hablo con total honestidad acerca de la Biblia. El otro propósito es llamar la atención sobre cómo obra la Biblia en la vida de una persona. Señalo que no solo he mantenido una visión acerca de la Biblia durante 7 décadas, sino que también he estado sostenido por una visión a través de la Biblia. Como he dicho al principio, la Biblia no ha sido para mí como una obra de arte que cuelga en la pared de una cabaña en los Alpes, sino más bien como una ventana en la pared de la cabaña en las montañas, con los Alpes del otro lado. En otras palabras, he sido un cristiano todos estos años, no porque tuve el valor de aferrarme a una visión de las Escrituras que hoy es asediada, sino porque he sido felizmente cautivo de la belleza de Dios y sus caminos que veo a través de las Escrituras. Si su corazón dice, ¿cómo puede ser esto?, mi respuesta es, venga y mire.